enseguida, pero una última pincelada, un último vistazo en 4 gráficos en el que nos coloca, nos posiciona, nos mira cómo se está comportando el precio del gas. Y la clave fundamental está en este gráfico que nos enseña en la línea verde la temperatura media de los últimos 30 años, en este gráfico de Bloomberg, y en la línea blanca el comportamiento de este mes, donde ciudades como Madrid, Berlín o París se encuentran más calurosas de lo que habían estado en la media de los 30 años, en los últimos 30 años, cambiándonos que la temperatura, sobre todo en el mes de noviembre, puede jugar a favor de ese almacenamiento de gas con unas temperaturas que no van a ser tan frías como la media de los últimos 30 años, por lo que podría consumirse menos gas de lo que se estaba esperando por parte de los analistas, por parte de quienes están mirando hasta qué punto la salida de ese abastecimiento de gas puede ser mayor o menor. Pues este gráfico de Bloomberg nos señala esta mañana que precisamente puede ser menor la salida del abastecimiento que ha tenido durante los últimos meses, y si eso fuera así, el invierno, ese winter is coming, puede ser más ligero, precisamente por el aumento de las temperaturas. Hoy día del cambio climático, precisamente ese cambio climático que se está viviendo está aumentando las temperaturas en pleno invierno, pero está ayudando a la economía europea a conseguir sobrellevar la crisis energética que está padeciendo el conjunto de Europa. Si esa noticia, si ese entorno, si ese calentamiento de la temperatura fuera así, tendríamos una situación que nos dejaría mejor predisposición en Europa para consumir el gas que está ahora mismo almacenado en un tiempo mayor y, por tanto, tener menos dependencia de compras externas. Fíjense, porque esto es 22-31 de octubre, temperatura media, temperatura actual. El cambio climático jugando a favor de la economía europea en una época en la que en los últimos 30 años esta es la temperatura media, esta es la temperatura que se está viviendo. Y ya les digo, sobre todo en las principales capitales europeas, se está viendo una temperatura muchísimo mayor que lo que se vivía en la media de los 30 años. Este gráfico va desde el 20 de octubre más o menos hasta finales del 30 de noviembre, la previsión del frío esperado. Es verdad que nos vamos a ir acoplando ahí, pero ojo con la desviación que está jugando a favor de la economía europea. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera ese comportamiento de mayor calor en la temperatura está provocando la caída a niveles de junio del 2022. Es un 70% desde aquí hasta aquí la caída del precio del gas natural. Es un descenso del 12% en los futuros en apenas una semana, lo que está provocando que sí, el precio del gas natural está también viendo al gráfico anterior, entendiendo que se va a demandar menos en el corto plazo de gas, precisamente por el aumento de las temperaturas, y vuelvo a repetir, hoy día del cambio climático. De tal manera como ese movimiento de calentamiento de los termómetros, de tardar más en entrar al invierno, ayuda y mucho. Y ahí lo está viendo también la cotización del gas natural. Ojo, porque Alemania está ya por encima del 96%. Miren el siguiente gráfico que nos marca uno de los niveles clave ahora mismo, que es cómo está Alemania en el momento actual de storage, de almacenamiento de gas, 97,18%, la semana pasada estaba en el entorno del 96%, de tal manera que está llegando rápido o está aumentando donde ya parecía que iba a ser muy difícil subir, para llegar hasta estar cerca del 100%, en un entorno en lo que solo en los tiempos, por ejemplo, del inicio del coronavirus se consiguió alcanzar esa tasa del 100% de almacenamiento, y habría que marcharse a 2009 para ver comportamientos parecidos. Pero Alemania mejorando los datos que esperaba de almacenamiento. Y solo un último gráfico antes de irnos, este que señala cómo las dificultades de financiación de las empresas alemanas, por encima ya o en el entorno del 30%, por encima del 24-25%, está ya situándose gran parte de la economía. En este gráfico de Ifo Institute, gran parte de la economía alemana está ya mirando de qué manera se le están complicando las dificultades para financiarse en niveles de los últimos años históricos
sobre todo en la última década, y mirando por qué o cómo la inflación y la crisis energética repercute directamente en cómo las entidades financieras prefieren restringir ahora mismo el crédito por el riesgo, por la duda de si ese crédito podría ser devuelto en un entorno de recesión económica y con impacto de inflación y de crisis energética en el conjunto de esas empresas. 10 y 12, mercado alcista. Este era el último vistazo a una jornada que nos ha llevado desde China. Por fin ha presentado datos, le ha pasado el algodón como Mr. Proper y ha sacado esa versión que el mercado más o menos esperaba, pero caídas muy fuertes en el mercado chino después de ver cómo Xi Jinping se ponía ya esa capa de Palpatine y va a liderar de la misma manera y sin cambiar ni un ápice la economía y el país. A China en un tercer mandato. Futuros americanos tímidamente en negativo esta mañana, 10 y 12 de la mañana, con los futuros, con las bolsas europeas marcando subidas importantes en el entorno del 1% en las diferentes plazas europeas, empujado sobre todo por los gráficos anteriores. Europa está haciéndolo bien en el entorno gasístico para almacenar, para llegar al invierno de la mejor manera posible, con la mejor fotografía posible, en un esfuerzo grandísimo desde el verano que ha llevado a encarecer el precio del gas, pero que ha llevado sobre todo a abastecer hasta arriba esas reservas de gas natural para ver si se consigue llegar al invierno, pasar el invierno y no tener apagones ni una crisis energética que empeore todavía la fotografía económica. Recuerden, jueves, Banco Central Europeo, estaremos en Frankfurt, pasándole también el algodón, pero con un criterio diferente al Banco Central Europeo, cómo será esa decisión